Muy buenas tardes, muchas gracias por haberse quedado esta última parte de las jornadas. Bueno, brevemente me presento, mi nombre es Gabriel Olmedo, soy parte también del Centro de Investigaciones en Economía Crítica y hemos dejado para el final la presentación del libro Con exportar más no alcanza, aunque neodesarrollistas y neoliberales insistan con ello. Creo que era neoliberal y neodesarrollista, pero bueno, la idea se entiende. Gran libro de Martín Schor, que escribió este libro junto a otros dos colegas economistas, tengo entendido, Frank Catamuto y Andrés Weiner. Así que bueno, lo hemos invitado a participar de estas jornadas, a que en una primera instancia exponga y nos cuente lo que ha trabajado en el libro. Después va a haber una segunda instancia donde yo le voy a hacer algunas preguntas, obviamente vinculadas a la temática, y después claramente vamos a abrir el micrófono para quien quiera consultarle y Martín pueda responder. Así que son esas tres instancias. Martín me ha pedido que simplemente lo presente como investigador del CONICET y docente de numerosas universidades nacionales. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Martín, que nos va a contar la investigación que han realizado de la temática vinculada a la restricción externa, básicamente. Así que bueno, Martín, puedes empezar. Bueno, muchas gracias por invitarme y por hacerme llegar hasta acá, que es un esfuerzo muy grande, y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, como decía Gabriel, este es un libro que acabamos de publicar, que nos costó mucho esfuerzo hacerlo y que en el origen es, como decimos nosotros medio en broma, un grito desesperado, ¿no? Que tuvo que ver básicamente con una cuestión que fue muy clara, lamentablemente en tiempos del gobierno del Frente de Todos, que fue la falta de debate dentro de la heterodoxia respecto del modelo de desarrollo. Entonces, como no nos dieron ni 5 de pelota, decidimos escribir el libro a ver si podíamos de alguna manera tener alguna así digamos, socializar un poco nuestra mirada por lo menos. ¿Cuál es la mirada o con qué discutimos? Con la idea del mandato exportador. ¿Qué sería la idea del mandato exportador? Es una mirada que, como dijo muy bien Gabriel, implica una suerte de denominador común en términos del proyecto a jerarquizar para la Argentina del neoliberalismo y de corrientes muy fuertes y mayoritarias, diría yo, de lo que se llama la heterodoxia, el neodesarrollismo o el neoestructuralismo, que básicamente lo que dicen es que Argentina tiene un problema estructural que es la restricción externa, la escasez de dólares, es una economía que siempre está coqueteando con problemas en su sector externo, y que la mejor manera que se tiene para resolver estructuralmente el problema de la restricción externa es consolidar un modelo a base de una inserción internacional exportadora vinculada a las producciones primarias tradicionales. En la mesa anterior creo que fue Matías que dijo un dato que yo después lo quiero retomar, que es que alrededor del 75-80% de lo que exportamos son productos primarios. Es un proceso de reprimarización del de la Argentina de larga data, pero que no cambia cuando cambia el signo ideológico de los gobiernos, ¿no? Entonces hay reprimarización en los 90, hay reprimarización en el kirchnerismo, hubo reprimarización con Macri y también en la experiencia de gobierno del Frente de Todos. Entonces, ¿por dónde va el eje de la discusión? La primera discusión es si el modelo exportador, así como se plantea, es condición de posibilidad para resolver estructuralmente el problema este de la restricción externa. El segundo elemento que hay que tensionar desde nuestra mirada es que el modelo exportador está pensado en buena medida para generar dólares para pagar la deuda externa, con lo cual ahí implica una articulación de intereses que después quería conversar un ratito y que por lo menos es un tema para pensar. Y el segundo es ¿qué lugar le dan estas corrientes a la distribución del ingreso? Que es un tema muy importante, creo yo, acuciante. Se habló en la mesa anterior de la cuestión de la desigualdad y acá la distribución del ingreso es pensada como el punto de llegada o como una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones de producción primaria, y ahí hay centralmente dos críticas o dos cosas que nosotros tratamos de discutir. La primera es ¿por qué la distribución del ingreso tiene que ser el punto de llegada y no el punto de partida de un modelo de desarrollo para la Argentina? Y el otro elemento muy importante es si el modelo, tal como está planteado, de crecimiento a base de producciones primarias de exportación,
nos pone en un escenario de que la torta se agrande tanto que en algún momento, sea por el mercado, sea por intervención estatal, derrame al estilo de lo que se suele plantear en estos esquemas de crecimiento. Entonces quería plantear 4 tesis o 4 argumentos que van en la línea de decir y terminar concluyendo que con exportar más no alcanza, digamos, como para recuperar un poco el título del libro. La primera tesis es: ¿qué exporta Argentina? Cuando uno mira lo que se exporta, como se señaló antes, es recursos naturales. Y ahí hay 2 o 3 cuestiones muy importantes de atender. Argentina no es Noruega, por ejemplo, está claro que no lo somos, pero ¿en qué sentido? Noruega, desde un recurso natural abundante, que son los hidrocarburos, fue armando a través de políticas industriales y tecnológicas muy activas del Estado todo lo que se llama un clúster industrial y científico-tecnológico que abastece a la industria petrolera. Tampoco es Australia, que por ejemplo de un recurso abundante natural, minería, y a través de una intervención estatal muy concreta, Australia se convierte en el principal exportador de software para el sector minero. Nosotros nos quedamos en el recurso natural. ¿Y qué quiere decir que nos quedamos en el recurso natural? Básicamente 2 cosas. La primera y muy importante, que en la medida que esa especialización no se articula con el resto de la economía, como sí sucede en otros países, el horizonte de crecimiento posible es chiquito. ¿Se entiende? No es que crece la producción primaria y eso genera crecimiento industrial, de servicios que por lo tanto mueven un proceso de crecimiento del producto grande. Entonces, primera conclusión importante, puede ser que el modelo exportador a base de producciones primarias genere algo de crecimiento, pero es un crecimiento muy limitado para lo que habría que agrandar la torta para encarar una estrategia de redistribución del ingreso, ¿no? Entonces, primer elemento que tensiona este argumento bastante difundido entre, como se dijo muy bien acá, neoliberales y neodesarrollistas. Y el otro tema también central es que cuando uno estudia el comportamiento de los precios y de la demanda mundial de los productos agropecuarios, de los productos mineros o del petróleo, uno ve muchísima volatilidad, ¿no? Es verdad, hay momentos de auge donde los términos de intercambio favorecen mucho a este tipo de exportaciones y hay momentos, como ha sido en los últimos años, momentos de fuerte retroceso. Entonces es un modelo que le incorpora al ciclo interno esta volatilidad del mercado mundial. En otras palabras, cuando el mundo estornuda, eso genera una serie de complicaciones muy grandes en la dinámica económica interna, y ni hablar cuando el mundo, como de la pandemia para acá, sobre todo en socios comerciales muy importantes de la Argentina, está encarando estas estrategias de desarrollo industrial, de sustitución de importaciones y de creciente proteccionismo. El segundo elemento crítico del planteo lo mostró muy bien Eliana en la exposición que hizo en la mesa anterior, es que son sectores tremendamente capital intensivos. O sea, en el mejor de los casos, y esta es una provincia, ella mostró los datos de Neuquén, donde el empleo directo que genera el petróleo, que es una actividad tremendamente desarrollada en la provincia, no representa más de, si no me acuerdo mal, Eliana, el 17%, lo cual marca una cuestión importante, que es que en la medida que se crea poco empleo directo y en la medida que se emplea, por lo que señalé antes, poco empleo indirecto, se genera poco empleo. Y en la medida que se genera poco empleo, aumenta poco la masa salarial. Si aumenta poco la masa salarial, también ahí hay otro elemento que tensiona el argumento de que con las producciones primarias de exportación encaramos la redistribución del ingreso sin problemas. El tercer eje es otra pregunta muy importante, que esto sí amerita por ahí un desarrollo un poquito mayor, es ¿quién exporta en la Argentina? Porque hay todo un argumento muy difundido, lo vemos en los medios todo el tiempo y en la vida cotidiana, Argentina exporta tantos miles de millones de dólares, ¿no? Y esto se presenta como algo bueno o malo, según si exporta mucho o exporta no tanto. En realidad exportan empresas, ¿no? Y son empresas radicadas en la Argentina, y entonces hay que hacer una mirada más ahí de, si ustedes quieren, economía política o caracterizar un poquito a estos actores. Lo primero que hay que decir es que
los datos del 23 dan que de todo lo que exporta Argentina, el 75% lo concentran 100 empresas y el 60% lo concentran 50 empresas. O sea, es un modelo muy poco alineado con una estrategia de reducir la exclusión, de reducir la desigualdad. Es un modelo, por el contrario, que profundiza mucho la concentración. Segundo elemento vinculado con eso es, cuando uno mira quiénes son esas empresas, lo que ve es que son todas transnacionales. ¿Qué quiere decir que son transnacionales? Que son extranjeras, muchísimas, pero que también son muchas nacionales, vamos a ponerle bastantes comillas a la palabra, que sean empresas argentinas, pero son empresas que juegan el juego de la globalización, de la transnacionalización y que se enmarcan en lógicas de acumulación en lo que se llama un registro de financiarización, en el sentido que se discute en la cuestión económica. ¿Y esto qué implicancia tiene? Que efectivamente los tipos le incorporan dólares a la economía por la vía exportadora, pero al otro día o inmediatamente van a otras ventanillas del Banco Central a pedir dólares para mandar afuera por la vía de la remesa de utilidades, para mandar afuera para pagar deudas, para mandar afuera para pagar o justificar sobre importaciones, sobre facturación de importaciones, etc. Y ahí en el libro hay un argumento que está refrendado con evidencia, que es que si uno coteja cuántos dólares le ingresan a la economía por la vía exportadora respecto de cuántos dólares se llevan a partir de estos renglones que dan cuenta de esta transnacionalización, financiarización de estos actores, el resultado es muy negativo, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy fuerte que en la mesa anterior quedó muy claro en uno de los ejes críticos sobre el RIGI, que difícilmente un modelo de especialización exportadora sobre la base de las producciones primarias bajo control transnacional nos resuelva, como dice el planteo, los problemas estructurales de restricción externa. Este es un tema realmente muy importante. ¿Y en qué lo vemos? Que Argentina en los últimos 25 o 30 años no paró de tener superávit comercial. O sea, tuvimos una situación donde las exportaciones fueron muy superiores a las importaciones y no paramos de tener crisis de balance de pagos. O sea que los dólares que entran por una ventana se piantaron por otro, y ahí lo que nosotros tratamos de plantear es que tiene mucho que ver con el tipo de actores que conducen esta inserción exportadora y este carácter transnacional, financiarizado de estos emprendimientos. Este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque no cierra desde el punto de vista del planteo argumental del mandato exportador, pero también por el hecho de que las sucesivas crisis de balanza de pagos que tiene Argentina se resuelven siempre de la misma manera, que es con devaluación y ajuste. Entonces, cuando uno mira la dinámica de los salarios, de la distribución del ingreso, es como una escalera que va bajando, de los 70 para acá, que va bajando, pero cada escalón que bajamos no nos permite después en la fase expansiva recuperar lo que se perdió. Entonces ahí me parece a mí que hay un elemento también que tensiona mucho esta idea de si caminamos por el modelo exportador como base de un crecimiento, vamos a generar un esquema que va a permitir encarar la estrategia de redistribución. Ahí eso empieza también a tensionarse. Y se termina de tensionar por este argumento que quizás es un poco complejo explicar, entonces si no me sale bien, pido perdón y en todo caso después lo vemos de vuelta, pero desde nuestra mirada es central. El poder económico de los años 60, 50 o 70 del siglo pasado, o sea, el poder económico de la industrialización, que eran empresas extranjeras y también algunas nacionales, pero era un poder económico que vivía del mercado interno. ¿Qué quiere decir que vivía del mercado interno? Que su ciclo económico, su proceso de acumulación, dependía del consumo interno. Entonces era un tipo de capital concentrado, que avanzaba mucho por vías bastante poco beneficiosas desde el punto de vista de la dinámica económica y social, pero era un capital que necesitaba que los salarios sean altos y que por lo tanto la distribución del ingreso fuera relativamente equilibrada en lo que hace a la relación capital-trabajo. No porque era un capital bueno,
Está claro que no, era porque le convenía o necesitaba en la medida que el ciclo económico empezaba y terminaba en el mercado interno y dependía del consumo, sobre todo de los asalariados, para que la rueda y su rentabilidad se amplificara. Hoy es totalmente al revés. Cuando digo hoy estoy hablando, perdón, de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que vemos? Que en la agroindustria, en el sector minero y crecientemente en el sector del petróleo y el gas, las lógicas de acumulación están focalizadas esencialmente en el mercado mundial. O sea, son capitales cuya dinámica económica puede prescindir de los salarios altos. Y eso es absolutamente consistente con el hecho de que pasamos en los años 60, 70 del siglo pasado de un país con una distribución primaria del ingreso 50-50, a donde hoy en el mejor año los trabajadores con suerte arañamos el 38-40%. Lo que destaco esto es central y permítanme dar 2 o 3 numeritos para que se entienda que es un problema serio esto que estamos hablando. Cuando uno mira los balances, por ejemplo en la agroindustria, de Cargill y de Aceitera General Dehesa, Cargill extranjera, Aceitera General Dehesa, pongámosle que Argentina, ¿qué es lo que ve de los balances? Que de $100 que las empresas venden, entre 95 y 98% tiene que ver con una venta al mercado mundial. O sea, el mercado interno no existe desde el punto de vista de la lógica económica de estos actores. En el caso minero, el 100% de los emprendimientos tiene por destino el mercado mundial, y en el caso petrolero, incluso en Vaca Muerta, crecientemente también. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que los salarios nuestros, cuanto más bajos mejor, lo cual no implica que en esos sectores se paguen salarios muy altos. En el rubro, el sindicato aceitero, en el sector minero o en el petrolero, los trabajadores reciben un ingreso generalmente muy alto, pero no es esa la discusión. La discusión en todo caso es cuál es el rol del salario de todos nosotros para estas lógicas de acumulación que están despegadas del mercado interno. Entonces ahí hay un tema central, porque si está correcto lo que estamos planteando, que por supuesto nosotros, por lo menos esta es nuestra caracterización, eso termina de plantear un bloqueo a la viabilidad de una estrategia de redistribución del ingreso en un país con las características de la Argentina. Y el tercer elemento respecto a esta pregunta del quién exporta, que es algo que se mencionó mucho en la parte anterior y que me pareció súper interesante, es el tema fiscal. Cuando uno mira la agroindustria, cuando uno mira la megaminería o cuando uno mira el petróleo, uno lo que ve es ganancia extraordinaria. Esto es obvio, renta extraordinaria por la existencia de un recurso natural abundante en un país que se llama Argentina. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a esa ganancia extraordinaria se le suma un sinfín de prebendas estatales para que el capital invierta. ¿Y cuál es el tema muy importante en esta cuestión? Que eso es, y algo dijeron en la parte anterior en el análisis del RIGI, eso es sacrificio fiscal. O sea, generalmente son recursos que el Estado deja de recaudar. Y esto tiene 2 problemas, porque eso en algún caso puede apuntalar el déficit fiscal, o en otro caso más bestial, como es el actual, donde parece que lo único que importa es el superávit fiscal, obviamente descarga el ajuste sobre todo lo que tiene que ver con condiciones que hacen a pensar el desarrollo socioeconómico en un lugar distinto. ¿Y qué es lo que se vio en momentos donde hubo mucho déficit fiscal, en parte importante por este sacrificio fiscal que busca apuntalar estas producciones primarias de exportación? Que el Estado tiene que salir a endeudarse, tiene déficit, es como dicen de manera un tanto maniquea, si vos en tu casa gastás más de lo que te entra, bueno, tenés que ajustarte o pedir prestado. Bueno, ¿cuál es el problema? Que obviamente uno no asimila al Estado con la casa, entre otras cosas por esto, que el Estado tiene que salir a endeudarse y alguien le tiene que prestar. Pero en la medida que el Estado tiene déficit fiscal, necesita poner una tasa de interés muy alta para que alguien le preste. ¿Y quién le presta generalmente? Los actores que explican el déficit fiscal. Entonces, se da una lógica de captura del Estado, que es un tema muy interesante para reflexionar desde el campo de la economía y de la sociología, que es que una parte importante del déficit fiscal
se vincula con transferencias de ingresos a esta gran cúpula exportadora. Y el Estado recurre a una multiplicidad de instrumentos de endeudamiento para financiar el déficit, que en parte importante lo financian estos mismos sectores de la clase dominante, estos mismos sectores del poder económico. ¿Qué sería captura estatal? Los tipos ganan y ganan. Ganan porque se quedan con tajadas del Estado, que en definitiva tiene que ver con tratar de profundizar este modelo exportador o esta idea de la lógica de la producción primaria de exportación, pero ganan también en el financiamiento especulativo del déficit fiscal. Entonces ganan, pues se quedan con pedazos nuestros del Estado, pero después ganan porque reciclan parte importante de esos recursos a la timba financiera, o sea, a préstamos especulativos al Estado para financiar estas problemáticas y genera una espiral bastante problemático. Y el otro elemento es otra pregunta que es, hablamos del qué exporta Argentina, hablamos de quién exporta la Argentina, la otra pregunta es el cómo, ¿no? Que tiene que ver con los impactos del modelo exportador sobre los territorios, ¿no? Y acá no me voy a meter tanto en el tema socioambiental porque ustedes han hablado toda la jornada de eso, pero sí me quiero meter en otras dos cuestiones de la cuestión territorial. Cuando uno mira, ¿qué es lo que ve? Por ejemplo, provincias como Jujuy, hoy son actores importantes del modelo nacional con el litio, provincias como Salta y Catamarca lo mismo, provincias como, bueno, Neuquén y un pedacito chiquito Mendoza también vinculado a los hidrocarburos, y después ve que toda la expansión del proceso de sojización, ¿no? El corrimiento de la frontera agropecuaria, fue muy fuerte en el NOA y el NEA. Entonces uno ve registros muy fuertes de sojización en Tucumán, en Santiago del Estero o en Salta en el caso del NOA, y en Chaco y Formosa para hablar de ejemplos del NEA. Entonces, ¿cuál es la situación que es interesante de tenerla en cuenta para discutir esta idea del mandato exportador? La primera y muy importante es que provincias o territorios, hablemos mejor en esa clave, territorios que históricamente ocuparon la periferia argentina, se habla de la periferia, hoy son claves para el modelo asumido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ahí están los recursos naturales, con lo cual, en términos políticos, le daría a las provincias o le daría a esos territorios un lugar de negociación que obviamente no se aprovecha. Pero ¿qué es lo que uno ve en los territorios, además de esto, que por ahí es lo más obvio? Lo primero es que en la megaminería, en el petróleo, pero también en la soja, en el NOA y el NEA, lo que uno ve es que los actores que aprovechan esa creciente especialización primaria para aprovechar este planteo que vengo charlando, son actores no locales. ¿Qué quiere decir que son actores no locales? Que son extranjeros, en el litio, en el petróleo, algunos intereses del agronegocios también, pero también son capitales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que fueron ganando terreno y territorio en la expansión sojera en Santiago del Estero y Chaco, por ejemplo. ¿Qué quiere decir, desde el punto de vista económico o de economía política, que el actor principal sea no local? Que la renta se va. ¿Qué quiere decir que la renta se va? Que son territorios que por el aprovechamiento de un recurso natural abundante tienen una rentabilidad fabulosa, pero en la medida que el actor principal que conduce esos procesos es no local, la renta se va. Se va afuera, bajo la forma de fuga de divisas por muchas vías, o se va a apuntalar inversiones, por ejemplo, inmobiliarias en lo que es Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario. Pero me detengo en los territorios, ¿no? Que esa es la problemática crítica. Son espacios tremendamente ricos, pero en la medida que el aprovechamiento de la renta está en manos de un capital no local, son territorios que se quedan sin recursos para financiar una estrategia de cambio estructural. La renta se va, no hay posibilidad entonces de convertir excedente en inversión o ahorro en inversión, para hablar en un concepto más economicista, con lo cual son territorios que quedan presos de la lógica del monocultivo en la monoproducción. Y esto es un tema fundamental desde nuestro punto de vista por varias razones, entre otras por este segundo elemento que voy a plantear ahora.
que es que cuando uno mira esto que planteó Eliana muy bien en su exposición, cuando uno mira la estructura de los mercados de trabajo de estas provincias o de estos territorios, uno ve que en el mejor de los casos el empleo que se genera en ese sector no representa más, y lo dijo ella, del 15% de la población económicamente activa. O sea, hay, y en el caso de Neuquén en petróleo es muy alto si uno compara con el empleo que se genera en el caso minero, la megaminería es mucho más chico, y ni hablar en el caso del sector agroindustrial, pero en el mejor de los casos solo un 15% de la fuerza laboral está vinculada a esta producción de renta extraordinaria y el 85% en la medida que son estructuras productivas, por lo que dije antes, bastante empobrecidas o que están ligadas a empleos de subsistencia, a trabajos informales, a mucho cuentapropismo, a mucho empleo público, que en realidad oficia más de desempleo encubierto que otra cosa, se produce ahí una fragmentación social que está cada vez más evidente y que me parece que es un tema para ir analizando, que es que el 15% de Eliana, estos 15% de trabajadores que viven o que trabajan del sector petrolero, que insisto, los datos que hay para la minería dan que no superan el 8 o 10%, gana muy bien en comparación con lo que ganamos el resto de los argentinos, que ganamos bastante mal, ganan muy bien. Por eso muchas veces se dice, bueno, ustedes que critican esto, ¿no ven que los aceiteros ganan bárbaro, los petroleros ganan bárbaro? Sí, bárbaro, pero bueno, hay un montón de cosas no dichas vinculado a ese planteo. Pero ¿cuál es el tema? Que el 85% de la fuerza laboral gana muy mal. Gana muy mal porque trabaja en actividades muy poco productivas, en actividades informales, etc. ¿Y cuál es el gran drama? Que el precio de las cosas en los territorios lo fija el salario del obrero petrolero, no el del obrero o el trabajador estatal, de una maestra o de un médico de un hospital público. Entonces, ¿qué es lo que se da? La fragmentación vinculada a la irrupción en esos territorios muy fuerte y que va marcando un tema con la deriva de la conflictividad social del trabajador pobre. Es gente que tiene trabajo, nadie lo puede discutir y por eso son territorios donde hay desocupación baja. En algún tiempo, por ejemplo, en Chaco había desempleo cero, y lo presentaban como algo fabuloso. Por supuesto, está bueno tener desempleo cero y no tener desempleo del 15%, pero sin contemplar esta realidad, ¿no? Este clivaje o esta fragmentación que nosotros lo planteamos como un elemento para tensionar el argumento. Entonces, resumidas cuentas, qué es lo que tratamos de discutir con el libro antes de hacer un planteo sobre la discusión alternativa? Hay una línea histórica del pensamiento neoliberal que dice tenemos que ser el granero del mundo o el supermercado del mundo, pero hay sí, y esto es muy importante, una línea muy fuerte dentro de la heterodoxia, lamentablemente, que dice algo no muy distinto a eso, ¿no? Por supuesto hay matices, pero hay ahí tres cuestiones que yo quiero enfatizar como denominador común de las dos propuestas. La primera es que todo está armado para resolver los problemas de restricción externa y en el mediano plazo no solo no los resuelve, sino que los agrava. ¿Por qué? Por esta lógica de estos actores que exportan, nadie puede discutir, pero después van al Banco Central a pedir dólares para mandar afuera por distintas vías y el neto de eso siempre es negativo a corto o a mediano plazo. Ese es un primer elemento. Segunda cuestión, donde confluyen, como dijo Gabriel, y el subtítulo del libro, neoliberales y neodesarrollistas, todo está hecho para pagar la deuda. El mandato exportador implica o busca liberar divisas para honrar los compromisos externos, una deuda, también se señaló en la mesa anterior, que no se discute en su legalidad, su legitimidad, pero que desde el punto de vista político, avanzar por la vía del mandato exportador implica articular dos intereses muy importantes de los sectores dominantes de la Argentina en este escenario global, que son esta gran cúpula exportadora vinculada al capital transnacionalizado y el capital financiero. Entonces, el modelo exportador es el modelo del poder económico, en términos de
lo que hoy se llama el círculo rojo, en otra época llamamos la clase dominante, o en otra época se llamaba el poder económico. Que eso lo defienda el neoliberalismo está bien, porque siempre hicieron lo mismo, pero que eso lo impulse como el único modelo posible para la Argentina, lo impulse la heterodoxia, bueno, es un tema que habrá que ver cómo lo resolvemos quienes estamos adentro del espacio del pensamiento crítico de la heterodoxia. Y el tercer elemento es la distribución del ingreso, que yo creo que es un elemento fundamental. La condición de posibilidad del modelo exportador, desde el punto de vista de la ecuación distributiva, hay dos cuestiones que yo creo que hay que tenerlas muy presentes. Primero es sumir a una parte muy importante de la sociedad nuestra en el infraconsumo, ¿no? Y esto es un dato, me parece a mí, central, que debería llamarnos a reflexión sobre qué lugar darle a la distribución del ingreso en términos de esta discusión del modelo económico. Y la segunda es el bloqueo estructural a la distribución que implica que el poder económico viva del mercado mundial. Esto que yo señalaba antes, que es un elemento fundamental. Y déjenme dar un numerito que me acordé ahora, que lo tendría que haber dicho antes, pero que ilustra bien este planteo. Durante los años de la industrialización sustitutiva en Argentina, o sea, cuando la lógica era mercado internista, el peor año de participación del trabajador en el ingreso, de los trabajadores en el ingreso, fue 40%. De ahí para arriba, o sea, era un piso alto, de ahí para arriba. De la dictadura para acá, el momento donde los trabajadores tuvimos mayor participación en el ingreso fue 40%, de ahí para abajo. Entonces, ¿qué destaco con esto? Que esta lógica de acumulación, más mercado internista o más ligada al mercado mundial, impone pisos y techos muy fuertes a la viabilidad distributiva. Entonces ahí hay un tema que por lo menos nosotros queremos o nos interesa problematizar. Y cierro con esta idea o con este tema que se está viendo mucho en el escenario internacional. Cuando uno estudia un poco lo que se está discutiendo en la discusión económica en otros países, pero también en organismos insospechados de marxista como el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que uno ve de la pandemia para acá en forma muy acelerada? Lo primero que se plantea es, acá hay un problema, que es que el capitalismo, desde el punto de vista del reparto de la riqueza, es tremendamente desigual. Algo que Marx, nos había enseñado hace 150 años, hoy aparece como un problema crítico y que los tipos más lúcidos del establishment mundial están diciendo, no sea que esto nos dé vuelta a la tabla en términos de la ecuación política y de creciente impugnación. Por lo tanto, la desigualdad aparece como un problema y se plantea mucho como estrategia para empezar a corregir o atenuar la desigualdad en términos estructurales, la política impositiva. Este es un tema muy importante. Lo segundo que se está planteando es, atenuada la desigualdad o en la búsqueda de atenuar la desigualdad, lo que se está planteando es modelos económicos más traccionados por la demanda interna que por la demanda mundial, ¿no? Si hay algo que enseñó la pandemia es que la globalización en términos productivos, comerciales, era un problema porque se cerraron las economías y se encarajinaron todas las cadenas globales de valor. Entonces, en parte por eso, pero en parte también por esta búsqueda de atenuar la desigualdad, es que se le está dando alguna importancia, creo yo importante, valga la redundancia, a modelos económicos en espacios nacionales más traccionados por demanda interna y no por la demanda externa. Y el último elemento de ese escenario internacional es la política industrial. Después de X largos años donde se venía planteando que no se podía hacer nada en materia de política industrial, la OMC y todo lo que implicaba como condicionamiento, sobre todo a los países de la periferia, hoy se está planteando abandonar el viejo principio de las ventajas comparativas, o sea que cada país se especializa en lo que tiene, y lo que es competitivo internacionalmente porque lo produce barato, y se está planteando la necesidad de la intervención estatal para tratar de conformar lo que se llama ventajas competitivas. Ejemplos de esto hay un montón, pero destaco dos para no aburrirlos. China acaba de lanzar un plan de modernización industrial a 50 años, es China.
y Estados Unidos con toda esta discusión alrededor de las políticas de proteccionismo y de la necesidad de preservar el empleo, de preservar la actividad económica y no apuntalar esquemas de apertura comercial fuerte. O sea, el mundo hoy va en contra de la desigualdad, exagerando, va promoviendo planteos de dinámicas traccionadas por el mercado interno y jerarquizando la política industrial y las ventajas competitivas por sobre las ventajas comparativas. Argentina, en el enfoque neoliberal, pero con los que uno más trató de discutir era con los neodesarrollistas, obviamente, fuimos para el lado exactamente opuesto. Fuimos para el lado de profundizar la desigualdad y condicionarla estructuralmente en la viabilidad distributiva. Seguimos insistiendo desde cierta heterodoxia que la distribución del ingreso va a llegar en algún momento si la economía crece traccionado por exportaciones. El mundo está discutiendo mucho la demanda interna y su importancia y nosotros seguimos apostando a la demanda mundial, relegando al mercado interno desde el punto de vista de traccionar un modelo económico alternativo. Y el mundo hoy discute ventajas competitivas y nosotros seguimos apostando a las ventajas comparativas, ¿no? Entonces, me parece ahí que hay un elemento muy importante de conclusión del trabajo, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con la falta de debate, ¿no? La falta de discusión que hubo adentro del campo de la heterodoxia respecto de cuál era o cuál debe o puede ser el mejor modelo alternativo o el modelo económico a priorizar en la Argentina. Esto no se discutió, lamentablemente no formó parte del debate, pero nos parecía así importante aportar algunas reflexiones en esto, vinculado a estas tres preguntas: ¿qué exportamos?, ¿quién exporta y cómo?, en términos de las implicancias, para tensionar esta idea del mandato exportador. ¿Por qué hablamos de mandato? Porque nadie lo discute, ¿no? Y con esto termino, no estamos pensando obviamente en que no hay que exportar, no tenemos ese nivel de cerrazón, pero sí tensionar un poco esta idea de que con exportar más alcanza, ¿no? Que es lo que se plantea mucho, y que lo diga Milei o que lo diga, no sé, Sturzenegger, vaya y pase, porque siempre plantean lo mismo. Ahora, cuando el campo popular y el campo progresista o heterodoxo recoge esto como el único modelo posible para la Argentina, bueno, ese es un problema. Y ese es un problema, y con esto sí termino, porque está claro, creo que todos coincidimos, que lo que estamos viviendo hoy termina en una gran crisis, ¿no? En todo caso, habrá que ver si esa gran crisis es mañana, pasado o en 4 años. No importa eso, que vamos a un escenario de salida de esto con la necesidad de la reconstrucción nacional. Está, me parece a mí, gente como nosotros lo tenemos bastante presente. Ahora, llegado el escenario y la necesidad de la salida de esa crisis, no puede ser que desde la heterodoxia o desde el pensamiento crítico le ofrezcamos al campo nacional y popular, por llamarlo de alguna manera, este modelo que acabamos de charlar. Entonces ahí hay todo un desafío, me parece, por delante, respecto de trabajar fuerte en la construcción de una fuerza social que impulse un modelo alternativo, respecto de llenar de contenido ese modelo alternativo. Nosotros tenemos algunas ideas, pero hay cientos de miles de ideas más, no hay un modelo alternativo todavía en planteo. Y esto que abrió el escenario internacional de la pandemia para acá, bueno, ahí hay una suerte de ventana de oportunidad que estaría bueno tenerla presente. Bueno, paro y seguimos. Bueno, muchas gracias, Martín. Como les contaba al principio de la charla, yo ahora les tengo algunos comentarios y preguntas preparadas. Espero ser tan claro como Martín, que la verdad que puedo decir una línea, por lo menos a mí me pareció muy buena. Y la primera pregunta / comentario es que ustedes en el libro trabajan cómo fueron los dos tipos de restricciones externas, o cómo se expresaba mayoritariamente restricción externa en Argentina en el siglo XX y cómo es ahora, en donde en el siglo XX sobre todo se daba en un proceso donde incrementaba la producción industrial, las exportaciones de Argentina no alcanzaban a abastecer ese crecimiento industrial, entonces aumentaban las importaciones y te encontrabas con un cuello de botella. Y vos contabas recién que el problema actualmente es distinto, donde la mayoría de la exportación está vinculada a un pequeño grupo de empresas,
que se comportan como transnacionales. Entonces, la mayor restricción externa la tenemos por el lado del pago de la deuda y por la remisión de utilidades. Entonces, se da no tanto por lo productivo, sino por lo financiero. Mi comentario, consulta es, esta dinámica de transnacionalización de las empresas no es típico de Argentina, sino que es un escenario global. Y en ese sentido, ¿vos considerás que la restricción externa en Argentina es más grave o más importante que otras partes del mundo? ¿O es algo que está pasando en un montón de economías dependientes? Y si es particular de Argentina, te quería preguntar por qué. Particularmente en línea con la región, digamos, no pensar que pasa en Noruega, en Australia, en China o Estados Unidos, sino con otros países de América Latina. Si hay una restricción externa, particularmente en Argentina, que se dé más profunda que en otros países vecinos, y si se da, ¿cuál es tu hipótesis de por qué pasa? Empecemos por la historia y llegamos a esto. Esto que vos planteás, ¿no?, de las dos restricciones es importante de tenerlo en cuenta. Antes era un problema de estructura productiva. Está la compañía que dijo que cursó política económica, seguro lo habrán estudiado. El stop and go, ¿no?, esta cosa de en algún momento la demanda de importaciones superaba a lo que ofertaba el país en términos exportadores, cuello de botella, devaluación y volver a empezar. Por eso era tan importante la política sustitutiva de importaciones en el marco de la estrategia de industrialización. Eso cambia radicalmente cuantitativa y cualitativamente de la dictadura para acá, donde vos seguís teniendo ese problema de estructura productiva desequilibrada, agravado por los embates muy fuertes que ha tenido la estructura productiva de nuestro país en los gobiernos neoliberales. La dictadura, Alfonsín, los 90, el macrismo y ahora ni hablar, donde volviste a foja cero en términos de todo lo que se había avanzado con muchas dificultades en el marco de la estrategia de industrialización. O sea, hoy la estructura productiva es estructuralmente mucho más dependiente de importaciones que antes. Entonces ahí tenés un problema actualizado. Y agravado por lo que vos planteaste, que tiene que ver con tres elementos que son muy sintomáticos de la nueva restricción externa. Uno es la deuda externa, y ahí Argentina sí tiene un problema, te diría, mucho más serio que el resto de los países con los que lo podemos comparar. El otro es un predominio muy fuerte del capital extranjero. Hay dos numeritos, no para abrumarlos con números, pero del poder económico nuestro, el 65% está controlado directamente por empresas extranjeras. Entonces esto es un problema, porque si vos no ponés controles de cambio, o como se llama ahora, pero no hablemos de cepo, pero le dicen cepo, pero controles de cambio, la propensión a la remisión de utilidades es fabulosa. El otro número que quería dar, en el 2011, que es el año previo a los controles de cambio del anterior experimento del kirchnerismo, el capital extranjero remitió al exterior el equivalente al 70 y algo % de sus ganancias. Entonces, cuando se levantan los controles de cambio, se va la plata. Cuando pones control de cambio, esto aminora la cuestión. Y algo que mencionó Matías en la intervención anterior, que me pareció muy, muy atinado, es que parte de cierta reticencia inversora en el marco del RIGI tiene que ver con el cepo, ¿no?, con las limitaciones que el control de cambio le impone a la economía. Y el tercer renglón es la fuga, lo que se conoce como fuga, que básicamente tiene tres fundamentos explicativos principales. Primero, la fuga es dólares que se van afuera producto de dolarizar ganancia financiera en el marco de estos esquemas de financiarización, que bueno, algo mencioné en la exposición. Segundo y muy importante, que es un resguardo de valor en una economía con la volatilidad económica que tiene la Argentina, con el movimiento de precios relativos que tiene la Argentina. Ir a dólar, digamos, es ir a un espacio seguro. Y tercero y muy importante, que es algo que nos diferencia negativamente de otros espacios nacionales comparables, no hay instrumentos de ahorro en pesos. Argentina no tiene eso. Entonces ahí tenés el gran drama, que se atenúa en momentos de control de cambios, pero que se expresa de modo desatado cuando esto no opera. Entonces ahí hay un problema muy serio que tiene que ver con esta lógica de los actores, y yo insisto con el numerito que dije antes, que está en el libro. En los últimos 25 años Argentina, creo que salvo 1 o 2 años, siempre tuvo superávit comercial. O sea,
plata de exportaciones tenemos pateado el techo y cada vez exportamos más. Pero no paramos de tener crisis en el sector externo. O sea que lo otro, lo que resta divisas a la economía, es tanto más pesado que te pone permanentemente en la necesidad de devaluar, de ajustar y de que esa escalera descendente de salarios e ingresos se profundice. Bien, al final tocaste un tema que era justo lo que quería preguntar un poco, que tenía que ver, vos hablaste de que no tenemos herramientas para ahorrar en pesos. Y en realidad la otra pregunta que te quería hacer es si vos considerabas que la restricción externa es, ¿cómo la podemos vincular con justamente los procesos inflacionarios que tiene Argentina? Si termina siendo una causa, una consecuencia, o son dos procesos que se acompañan a sí mismos, que por lo menos yo creo que son dos procesos que están un poco acompañados, en donde se explican mutuamente, y en ese sentido si un también proceso de estabilización podría llegar a beneficiarnos en términos de disminuir un poco nuestra restricción externa. Empecemos por bueno, como siempre dice, empecemos por lo primero que está bien. Yo coincido tu mirada de causa y consecuencia. ¿En qué sentido? Mucho de la fuga tiene que ver con esto que hablamos antes, ante tanta volatilidad de la economía, que tiene que ver con esta economía que es muy conflictiva y que ese manejo económico conflictivo se ve en los volantazos que vas pegando con los precios relativos, entonces, y que la inflación por supuesto está detrás de eso, un elemento que te permite quedar a resguardo de eso es la fuga, dolarizar, digamos. Pero a su vez, ¿por qué me parece que también es consecuencia? Porque llegado al escenario de restricción externa, la política que se aplica es siempre la misma, que es devaluación seguida de ajuste y se te dispara el proceso inflacionario por ahí. Entonces, que son dos aspectos de un mismo proceso, me parece que está bueno pensarlo en el registro que vos lo planteaste. Y la otra era, lo dijiste, eso y... No, sin proceso de estabilización. Eso. Hoy lo ves, supuestamente la economía se está estabilizando, supuestamente, después podemos charlar sobre Milei, está todo atado con alambres, pero supuestamente está yendo a un escenario de cada vez menos inflación. Y la fuga no para de crecer. Entonces la estabilización por lo menos no es condición necesaria y suficiente para atenuar el tema de la fuga. El atenuar esa cuestión de la restricción externa tiene precisamente que ver con los 3 o 4 elementos estructurales que nosotros planteamos. La estructura productiva desequilibrada, el peso tremendamente negativo que implica la deuda, el peso que representa la deuda externa, el predominio del capital extranjero es otra cuestión que me parece central y finalmente esto de la fuga y de ver cómo atenuarlo. Me parece que hay que empezar a pensar esa discusión, pero ¿cuál es el problema de esa discusión? Que generar cambios estructurales que te permitan ir en contra de esos problemas de restricción externa implica algún grado mayor o menor de confrontación con el poder económico, ¿no? Y es ese poder al que le tenemos que sacar recursos para tener recursos para generar el cambio estructural. Nadie te va a dar plata para vos generar con esa plata transformaciones en la estructura económica que le resten poder económico y capacidad de veto, de influencia. Entonces la discusión del modelo alternativo, más que un tema técnico, es un tema político. Y por eso es tan importante, nosotros hinchamos mucho con eso en el trabajo y cuando nos toca discutirlo, el tema de la fuerza social. Y ahí hay un tema que me parece que hay que hacerse cargo, que es que hoy esa fuerza social no existe. Entonces, ojalá fuera que nos juntamos 500 personas en una facultad y hacemos un plan de desarrollo, pero por supuesto no va por ahí la cuestión de fondo. Ahí está otra consulta. Pensando de vuelta en términos de la región, América Latina. ¿Hay algún proceso económico que vos consideres que haya logrado sortear una restricción externa parecida a la Argentina con cierto grado de éxito y que pensás que se pueda replicar? Y después hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza, que es esto que comentaba, que el proceso de transnacionalización de las empresas es un proceso que podemos considerar global. En ese sentido, si bien vos no hablas de sujeto en esta línea, pero lo tomo, pues muchas veces he pensado, creo que por ahí hay gente que sigue pensando que por ahí lo que tenemos que apuntar es, pues sí, el problema es que hay muchas empresas que son de capitales externos.
cuando al mismo tiempo después decimos que AGD se comporta igual que COFCO. Digamos que la empresa nacional, por más que el origen del capital sea de Argentina, su comportamiento económico es exactamente igual que una empresa que venga de Estados Unidos, de China, de Alemania, no importa. Entonces, si es realmente importante que la empresa tenga su origen internacional o su origen nacional, si después en los hechos, cuando llega a cierto tamaño y se puede transnacionalizar, su comportamiento es exactamente igual. Y si es así, si es un proceso global, ¿qué herramientas tiene Argentina como Argentina para ir en contra de esa corriente? O algo que tenemos que ver cómo nos adaptamos y vemos qué otras políticas podemos hacer para controlarlo, sin importar si el que hace ese proceso productivo es de origen argentino o de origen extranjero. Empecemos por lo segundo ahora, porque es para mí lo más apasionante. Bueno, te diría, para hacer lo que vos dijiste, hoy estamos atados de pies y manos. ¿Por qué? Argentina tiene, como parte de los marcos normativos que, digamos, ordenan la operatoria de estos capitales, dos instrumentos fundamentales. El primero es la ley de inversión extranjera de la última dictadura, que en los 90 se amplifica mucho a favor del capital extranjero y que en gobiernos no neoliberales no se modificó, esto es muy importante, y ante esa ley, o por esa ley, es extranjera toda empresa cuya estructura de control accionario, o sea, los dueños, no están en Argentina. Entonces, esto es muy importante, es argentina, es extranjera, perdón, COFCO, Cargill, Toyota, porque son de afuera, pero también son extranjeras, para esa definición que da la ley, todas las empresas del poder económico que tienen sus sociedades armadas con controles en paraísos fiscales. Entonces, eso es un elemento muy condicionante con el otro gran elemento que son los tratados bilaterales de inversión. Argentina tiene firmado de los 90 o en los 90, en pleno auge menemista, firmó casi 60 TBI, tratados bilaterales de inversión, hoy tiene vigentes 60. ¿Por qué destaco esto? Por dos cosas. Primero, porque los gobiernos no neoliberales no hicieron nada para denunciar los tratados, o sea, para sacarse de este lastre, y porque segundo y muy importante, para dar un resumen de lo que implican los TBI, casi cualquier decisión de política económica que vos tomes que implique algún grado mayor o menor de confrontación con el poder económico, puedes terminar en un juicio en un tribunal internacional. También Matías, pobre, lo menciono siempre, pero él habló del CIADI y bueno, ese es un buen ejemplo de lo que estamos planteando. ¿Y por qué destaco lo de la igualdad de tratamiento? Porque te puede hacer un juicio en el CIADI por no pagar un subsidio en el marco de una crisis fiscal, Techín, que supuestamente es argentino, como te puede iniciar un juicio internacional en el CIADI por expropiar un pedazo de una empresa como Repsol YPF, cuando fue el caso de YPF. Entonces te diría, ahí hay un tema donde Argentina tiene un problema muy serio, y donde la discusión del modelo alternativo, si no incorpora algún esquema distinto de tratamiento de la cuestión, estamos muy complicados ahí. Insisto con esto en la estructura normativa existente y ni hablar en el RIGI que comentaron los compañeros en la parte anterior, cualquier o casi cualquier decisión de política económica que le toques un poquitito el negocio a estos emprendimientos, terminás en un juicio afuera. Y cuando vas afuera, bueno, también lo dijo el compañero, Argentina es el país con mayor litigiosidad y de todos los casos que se presentaron contra la Argentina, el 90% falló en contra de nuestro país. Es obvio, cuando el CIADI depende del Banco Mundial, ¿no? Está claro a favor de quién va a fallar. Entonces ahí hay un tema, me parece a mí, central. Y tu pregunta por América Latina, todo este lastre normativo, los países de América Latina, sacando alguna excepción en los países andinos, no lo tienen. Brasil nunca estuvo, Venezuela con Chávez se fue bastante, Ecuador con Correa se fue bastante, Bolivia con Evo se fue. Entonces ahí tenés esquemas donde estos condicionamientos de este poder económico no juegan tan claro. Ahora, ¿qué modelo podemos mirar? No hay un modelo parecido al argentino porque el problema de restricción externa nuestro es estructuralmente problemático en lo cuantitativo y lo cualitativo. Son distintos los problemas de restricción externa, por ejemplo, que los que tiene Brasil.
Donde sí yo creo que hay que mirar en términos de enseñanza histórica es el principio del gobierno de Bolivia con Evo Morales, donde una parte importante de lo que se hizo ahí en términos de cambio estructural fue tocar el cobro de regalías al petróleo. No sé si se acuerdan, las petroleras pagaban, creo que era el 18% y pasaron a tributar o a pagar el 82% y no se fue ninguna. Bueno, ¿qué tuvo Evo para poder avanzar por esa vía y hacerse una caja muy importante para promover un modelo alternativo? Base social. Me parece que ahí hay... Después podemos discutir si fue exitoso o no en todo lo que se quiso hacer, pero la construcción política previa al plan de desarrollo es un elemento importante. Bien, ahora te consulto por un tema distinto, que tiene que ver con un poco que lo tocaste también cuando expusiste, que es esta pseudoestabilidad que estamos empezando a vivir ahora con el gobierno de Milei, en donde, un poco vinculando con la charla anterior, tal vez ingresen más dólares por el famoso RIP, que de todas formas es un flujo que en algún momento se agota, y que claramente, si uno lo ve hasta en los términos macroeconómicos, no es sostenible en el tiempo. Y bueno, en realidad eso es lo que pienso yo, ahí preguntarte a vos, si vos considerás que es sostenible en el tiempo, si se puede pensar una lógica parecida a los 90, donde los 90 ingresaron capitales sobre todo por endeudamiento externo, en donde si ahora se puede llegar a pensar que van a ingresar capitales fuertes de inversión y de exportación de estos recursos naturales, donde se puede llegar a una estabilidad por lo menos de mediano plazo, o es algo que realmente es bastante endeble y que podemos llegar a tener sorpresas en el tipo de cambio en el corto plazo. ¿Qué tan el modelo actual, en términos del frente externo, qué tan sostenible lo es? Y está vinculado, pero un poquito, no tanto en realidad. Vos hablás obviamente que el problema central de las restricciones externas que tenemos ahora es que está pensada la exportación para pagar la deuda externa. Una deuda externa que ahora no podemos estar en la decisión de tomarla o no tomarla, sino que desde el presente para el futuro ya la tenemos. Y en ese sentido, tu posición sería afrontar una reestructuración, determinar, defaultearla, determinar una parte pagar sí, otra parte pagar no, determinar que hay que analizarla en términos de cuál es su legalidad en algunos aspectos, como lo fue, por ejemplo, muy cuestionable que podríamos llegar a tener de la legalidad del préstamo del Fondo Monetario Internacional, o cuál es tu posición de qué hay que hacer con la deuda que ya tenemos. Bueno, lo del RIGI, ¿no? Y esto que vos planteás del flujo de ingreso de divisas. Está claro que a mediano plazo es estructuralmente insolvente, ¿no? Es flujo y contraflujo, porque o no liquidan las divisas o las remiten por distintas vías y tienen acceso libre al mercado de cambio. O sea, por ahí no va. Por el lado de la deuda o de un nuevo ciclo de endeudamiento externo al estilo de los 90, por ahora no. El fondo por ahora está viendo y Trump por ahora es una promesa que por ahora no pasa de ahí. Entonces, con esto que vos decís, creo que hay dos cosas que gente de los espacios en los que muchos de nosotros movemos deberíamos pensar. El primero es, vieron que se dice mucho, bueno, esto es como los 90. Bueno, pero en los 90 había un elemento muy importante que hoy no está, que es deuda y privatizaciones. Entonces, ahí tenés un tema que coincido mucho. El margen de acción del gobierno en términos del sector externo de la economía es tremendamente estrecho. Y nada indica que en algún momento más o menos próximo tengan que devaluar, porque aparte estás con una estabilidad, una apreciación cambiaria promovida por la propia política económica que genera un montón de problemas. Eso por un lado, me parece central. Y eso nos sirve para discutir, no sé si a ustedes les pasa, lo mismo a mí me pasa, que ya estoy podrido de escuchar en la tele o en la radio o de leer, y si les sale bien, ¿no? Lo habrán leído, esta idea de, bueno, bajó la inflación, hay superávit fiscal, parece que estamos bárbaros. Bueno, creo yo que esa mirada tiene que ser discutida. La estabilidad es cierta, o la desaceleración inflacionaria,
pero el efecto principal, los dos efectos principales son una mega recesión y el otro es la estabilidad cambiaria que está pegada con moco, digamos, desde el punto de vista de esta ecuación externa que estuvimos hablando. El otro tema, el tema fiscal, no necesito decirle en qué se sostiene, ajustes sobre jubilaciones, deterioro de cosas como esto donde estamos acá, transferencias a las provincias, obra pública, también está bastante atado con alambre para hablar un poco mejor. Y el otro tema es que, y si le sale bien, pierde de vista, nosotros justo estamos trabajando en algo ahora que es tratar de establecer las transferencias de ingreso que propició esta política económica. Y da lo obvio, que es que hay una gran transferencia de ingreso, el trabajo al capital, pero dentro del capital lo que opera como podio de ganadores es sector financiero, producciones primarias de exportación y empresas privatizadas. Relegás a un lugar muy subordinado a la producción industrial, a todos los sectores como la construcción, como el comercio, etcétera, muy anclados en el mercado interno, lo cual es consistente con el deterioro de los salarios y los ingresos. Entonces, bueno, ahí hay mucho para discutir esto de si realmente es una estabilización y en todo caso cuál es el costo, y desde el punto de vista del sector externo de la economía, por lo menos mi mirada es que está el desfiladero por el que camina el gobierno es estrechísimo y nada indica, y yo coincido con tu mirada, que en algún escenario más o menos próximo, no importa, no tengan que devaluar. Por eso le prenden cuantas velas pueden a Trump para que libere algo de guita, pero de ahí a que eso suceda no está claro, digamos, que vaya a ser así. Y respecto al tema de la deuda, yo creo que hay muchas cosas ahí para plantear. Centralmente hay 4 cosas que desde el espacio del pensamiento crítico se plantean. Una es, y ustedes conocen mucho el tema, la relación entre deuda y deuda ecológica, ¿no? Que ahí hay todo un tema que ustedes son especialistas y yo toco de oído y soy un poco sordo incluso, así que les queda para ustedes, pero es un tema importante. El otro tema es, cuando vos ves la deuda, lo que ves es que hoy más que nunca se reedita un espacio parecido al de mediados de la década de los 80, donde el nivel de endeudamiento que tenía la región era tan grande y condicionaba tanto, en ese caso, a los bancos de los Estados Unidos, está muy ligado al Fondo Monetario, donde si Argentina y los países que le deben al fondo no pagan, bueno, puede haber problemas para el fondo. Entonces, estamos tan mal que esa es nuestra principal fortaleza. Entonces, un tema de pensar en un esquema de una estructura de cooperativismo, digamos, de asociación entre los países deudores, sobre todo con el Fondo Monetario, me parece que puede ser interesante en un esquema de negociación que implique quitas fuertes. El otro, vos mismo lo dijiste, la evaluación del destino de la fuga, porque lo que uno vio, y hay informe muy bueno de la Auditoría General de la Nación, que casi toda la deuda que tomó Macri con el fondo financió la fuga de capitales. Eso que fue un título mediático, ahora está comprobado empíricamente por la Auditoría General de la Nación con un estudio que está buenísimo. Y el último elemento que yo creo que es fundamental es también que se anoten en la fila. ¿En qué sentido? Jerarquizar el pago de la deuda, que la economía camine con un modelo económico alternativo donde lo primero a jerarquizar sea la redistribución del ingreso. Y después vemos, digamos, ¿no? Pero en el esquema me parece que eso es un elemento que se puede plantear. Subordinar la cuestión del pago de la deuda, si es que hay que pagarla, que es un tema que no está resuelto, subordinar el pago de la deuda a la consecución de otros objetivos preexistentes, digamos, más necesarios. Bien, esta es mi última intervención y después abro, les prometo. Pero bueno, me quedarán ahí por lo menos dos consultas. La primera es que vos en el momento de la intervención dijiste no somos Noruega ni somos Australia, que tienen 2 países con niveles de desarrollo alto y una base bastante fuerte en la producción primaria. Pero mi pregunta concreta es si podríamos serlo, porque ahí hay 2 cuestiones que me surgen. Una, no tengo los últimos datos, pero yo en el momento vi la relación desde la mercantilización de los recursos naturales, como Argentina, que uno lo piensa como un país que tiene una sobreabundancia de recursos naturales,
cuando hace la comparativa con estos países, en realidad la relación per cápita me parece que es casi como 3-1. O sea que Argentina podría hacerlo si fuésemos 15 millones, no 45 millones. Y el otro tema también que a mí me parece, yo vuelvo a la región, si no influye también el lugar geográfico donde está Noruega y el lugar geográfico donde está Australia, y si Argentina tuviese esos recursos naturales inmersos en América Latina, sí podría replicar esos modelos. Así que ese por un lado. Y por el otro lado, ya que estuvimos en una jornada de desarrollo y cambio climático, te consulto si vos no ves también una tensión siempre en la lógica que uno piensa hasta en un desarrollo donde vos hablas mucho de la redistribución del ingreso. Pero en los términos capitalistas y en los términos de este desarrollo, aunque tengamos redistribución del ingreso, ¿no hay una tensión fuerte en lo que tiene que ver con el cambio climático? En la primera charla que tuvimos, donde, bueno, vos no pudiste estar, pero ahí se hablaba mucho de cómo hay una tendencia muy fuerte de por todo el patrón de consumo que estamos llevando a cabo, y si nosotros quisiéramos replicar esos patrones de consumo que tienen en Europa o en Estados Unidos, y si quisiera replicar a nivel global, el planeta Tierra no daría abasto. Entonces, si en ese sentido también, además de la distribución del ingreso, no tenemos que estar pensando en justamente dar una batalla cultural en ese aspecto, en donde no debemos solamente, o claramente hay necesidades que tenemos que cubrir, pero hay unas cuestiones que tenemos que pensar en justamente qué pensamos cuando hablamos de desarrollo y qué pensamos de cuál es nuestra utopía, hacia dónde queremos apuntar. Si nuestra utopía es esos patrones de consumo, la verdad que aunque pudiésemos sería insostenible realmente a niveles de lo que tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza. Así que esas serían mis últimas dos consultas. El argumento de Noruega y Australia no es como un anhelo, ¿no? Eso lo quiero dejar planteado. Precisamente por lo que vos dijiste. En función del tamaño y de la dotación de recursos naturales, se reedita el viejo apotegma de Aldo Ferrer. Al modelo de las producciones primarias, lo dijo en el 70, le sobran 2/3 de la población. Bueno, entonces está claro que no va por ahí. Pero sí, ¿en qué sentido? Que yo creo que es para mirar lo que hicieron estos países. En dos sentidos, te diría. Uno es, empiezo por el segundo en realidad, generaron a través de la intervención estatal masa crítica de producción nacional para abastecer al recurso natural. En Argentina, lo que muestran los estudios que se fueron haciendo en estos tiempos, es que Argentina tiene una masa crítica de producción nacional muy fuerte como para encadenar a corto plazo con las producciones primarias de exportación. Eso no se aprovecha. ¿Por qué? Porque en el modelo de negocios, lo vuelvo a señalar pobre a Matías, pero del RIGI, esta idea del arancel cero para importar todo lo que quieran importar, nunca se aprovecha todo el parque de proveedores que pueden abastecer este tipo de emprendimientos. Y ahí la declaración de principio de que hasta un 20% de la inversión la tiene que financiar con proveedores nacionales no alcanza. Entonces ahí hay un tema. Y el otro tema es la política, la intervención estatal, tanto Noruega como Australia, como Finlandia, que es otro caso interesante, se dieron una intervención estatal muy decidida para crear ventajas competitivas donde no las había. No es como acá que tenés una base industrial desde donde podés traccionar algún crecimiento vinculado a la producción primaria. Desde ese lugar me parece central. Y lo otro que vos incorporás de esto de la relación entre la distribución del ingreso y el cambio climático es interesantísimo. Yo no tengo una respuesta para nada, pero sí te puedo contar algo que nosotros con Francisco y con Andrés estamos vinculados a un grupo que por ahí ustedes también, que está Maristela Svampa. No sé qué relación tienen, pero es un grupo que desde la economía... ¿Cómo? De autora lectora. Bueno, pero entonces está bueno por ahí se pueden sumar, que está planteando mucho cuál es el mejor modelo de desarrollo viable para no hacer pelota el tema climático y el medio ambiente. Y ahí todo este debate de las pautas de consumo, en términos más culturales, como vos lo dijiste, está apareciendo por ahora de modo muy incipiente. Pero es muy interesante, no tengo ninguna respuesta. Coincido con esta idea de que si encaramos la redistribución para copiar el modelo de consumo, vamos a una hecatombe climático-ambiental
y socioambiental, que ustedes también usaron mucho esa palabra en la mesa anterior y me pareció muy bueno, y entonces ahí el tema de los hábitos de consumo empieza a aparecer. Yo no tengo más respuesta que esto que te acabo de decir, pero es muy importante. Bueno, muchas gracias Martín. Ahora cualquier persona si quiere hacer una consulta, comentario, pregunta, me puede decir y yo le acerco el micrófono. Ahí. En relación a esto, yo lo que veo, me pregunto en realidad, ¿por qué un sector de la burguesía argentina, que evidentemente no va a tener mayores beneficios con el proyecto que se está llevando a cabo, tipo de cambio muy bajo, apertura importadora, ¿por qué ese sector de la burguesía apoya casi... Ayer hubo una reunión de la Unión Industrial, creo, y hubo algunos tibios cuestionamientos, pero yo lo que veo que hay como un bloque muy fuerte del poder económico, incluso de los sectores de una burguesía mucho más chica, que hoy está apoyando. ¿Es solo por el nivel de disciplinamiento que le impone este modelo a los sectores populares? ¿O creen que a partir de acá hay algo distinto? Porque evidentemente yo en principio veo eso que vos decís, que más tarde o más temprano esto, especialmente la fragilidad externa, va a mostrar que es inviable el modelo. Pero yo lo que no entiendo, que esos sectores de la burguesía que tienen también cuadros intelectuales que le pueden advertir de esta situación, apoyen a como dé lugar. Eso no logro entenderlo. ¿Cómo es tu nombre? Mario, esa es la pregunta del millón, o una de las, digamos. Me parece a mí que hay un tema de ceguera ideológica, porque son los patos de la boda. Lo estás viendo en este trabajito que estamos haciendo, que es muy sencillo, pero esto de identificar ganadores y perdedores, ¿no? Todos los sectores que se retraen en términos de nivel de actividad y de peso en la economía y de rentabilidad, etcétera, son sectores mercado internistas. Los únicos sectores que zafan de eso son negocio financiero, donde la estabilidad esta es fundamental, porque está habilitando estas figuras de carry trade, como se dice difícil, pero es usar dólares para pasarte a pesos para irte. Precios regulados, empresas de servicios, que con los tarifazos la levantaron con pala, y finalmente producciones primarias de exportación. Ahora, cuando vos ves adentro de la industria, por ejemplo, la única industria que zafa es la industria alimenticia, y todas las, cuando hago así se exporta, y todas las industrias textil, indumentaria, calzado, metalmecánica, incluso bienes de capital más ligadas a la expansión del mercado interno, están en caída libre. Entonces es muy claro que el problema no son los trabajadores, y es muy claro que lo que traba la capacidad de estas empresas de salir adelante es cómo nos está yendo a los trabajadores en términos de poder adquisitivo. Entonces me parece a mí la única explicación posible a tu pregunta del millón es el tema ideológico, la ceguera o el antiperonismo, no sé cómo decirlo, pero esta mirada de poner que el principal problema es la distribución del ingreso. El principal problema es que los trabajadores ganan más y son esquemas económicos los de estas burguesías muy ligadas al mercado interno. Entonces, si vos garantizás redistribución del ingreso y política distributiva sostenida en el tiempo, seguramente les va a ir mucho mejor a como les está yendo ahora. Sin embargo, plantean que volver a lo anterior o volver al esquema redistributivo no va por ahí la salida. Bueno, me parece que les gana la ideología o la ceguera ideológica. Pero cuando vos ves los números es de manual, es bien neoliberal lo que está pasando. Ganan, timba, producción primaria y precios regulados, servicios públicos, pierde todos los sectores económicos, no solo la industria, que se vinculan al mercado interno. Entonces pierde trabajo y pierde la burguesía vinculada al mercado interno. Es obvio. Pero ya les pasó en los 90 y
Le pasó en los 90, le pasó con la dictadura, le pasó en distintos momentos y siguen apostando a esto. Con Macri. En el caso de Mendoza, te digo, el caso de la ceguera o la anestesia es más grave, porque ya han ingresado, ya han ingresado, no es que van a venir, pasta de tomate y vino. Y nadie, ni el gobernador, ni ninguna de las cámaras empresarias ha dicho nada. Ya han entrado los vinos importados y la pasta de tomate. Sí, un par de cositas. Hay un libro respecto a tu pregunta de Tim Jackson que se llama Prosperity Without Growth, del 2011, que plantea ciertos ángulos de esto. Está viejo, pero bueno, es un economista que hace cierto análisis del desacople, las emisiones y demás para lograr un desarrollo sin crecimiento, digamos. Respecto a lo que vos decías de las restricciones, la restricción externa de dólares, no te vi ahí cuando lo explicabas que lo mencionaras como algo directo al pago de intereses de deuda, que si uno se remonta por las mismas declaraciones de Duchovny en el 2016, éramos un país desendeudado, un 8% de la presión de deuda, de la proporción de deuda PBI en moneda extranjera. Y ahí supuestamente desde el 2016 no íbamos a tener que pagar esos intereses de deuda, que son miles de millones de dólares por año, que si uno lo reinyecta se podría empezar a cortar todo este ciclo. En la misma medida, ¿qué pasa con el ponerle el cascabel al gato y empezar a cobrar lo que se saca por el Paraná, como lo mencioné más temprano en la charla, que son miles de millones también? ¿Cómo es posible que se les escape a todos los gobiernos de todos los colores? Bueno, algo se intentó hacer con la expropiación de Vicentín, pero quedó ahí también, ¿no? Y la pregunta es si ante todos estos planteos, porque en definitiva vos lo que mencionabas es político, es quién se enfrenta a esto. Y cuando uno analiza todas las políticas ambientales, hasta las ideologías de las burguesías, uno ve que es ley de medios, o sea, el mainstream que te marca la agenda de lo que se muestra y se invisibiliza, y por ahí uno empieza a entender lo fuerte que fue la reacción a la 125, que era una parte, campo, pero que lo que en realidad se estaba discutiendo y debatiendo era el oponerse a la ley de medios para que no se genere esta pluralidad de información que permita discutir todos estos otros ángulos más heterodóxicamente. ¿Cómo lo ves? Si hay una solución, aunque sea el día de mañana, con poner una ley más acorde, digamos, o la ley original en plena vigencia, o cuál es la salida, un alineamiento más fuerte con China, ¿cuál sería la salida? Mirá, está muy buena tu pregunta y nosotros en el libro no casualmente no planteamos nada de lo que vos preguntás. ¿Por qué? Y no es menor, porque no estamos de acuerdo entre nosotros tres respecto de, no tanto del modelo alternativo, que ahora quería mencionarte algunas ideas que tenemos, pero por supuesto para discutir, sino en términos de cuál sería el sujeto de ese proceso, la fuerza social, ¿no? Entre los tres cada uno piensa algo distinto, entonces dijimos, bueno, lleguemos hasta acá. Pero sí donde tuvimos mucho eco del planteo. A nivel de la discusión académica, no nos dieron ni 5 de pelota, a nivel de la discusión con los hacedores de política tampoco, en ningún lado, pero sí en dos espacios que yo creo, y bueno, ustedes tienen alguna militancia ahí. Una es en el tema, en el espacio de los movimientos sociales y los movimientos ambientales muy especialmente, donde esta discusión económica, que es como el marco de lo que se está discutiendo, aparece como muy
Como que ahí se recogió bastante el guante y creo yo ahí hay un espacio. Y el otro es en mucho espacio el sindicalismo. Por supuesto no en los gordos de la CGT que están viendo cómo negocian cosas, pero sí hay espacio del sindicalismo donde este tipo de discusión, este tipo de búsquedas aparece como necesaria. O sea, no es que no hay una fuerza social, hay un montón de actores muy dispersos que, bueno, habrá que ir viendo cómo hacemos para juntarlos. Y con esto del modelo alternativo, nosotros, por supuesto, podemos charlar un montón sobre esto, pero yo creo que hay tres cosas que son centrales. Insisto, y no por esto pretendiendo agotar la discusión. La primera es el tema de la distribución del ingreso, ¿no? Esta idea de ¿asumimos que la distribución del ingreso tiene que ser el punto de llegada o lo pensamos como el punto de partida? Nuestra mirada es que es esto. Si es el punto de partida, no alcanza con aumentar salarios, porque los tipos, con toda la capacidad de influencia y veto que tienen, enseguida te vetan en términos económicos el aumento salarial. Entonces ahí un tema muy importante también es el tema impositivo, donde ahí me parece que tenemos mucho que aprender de la discusión internacional, donde se está grabando mucho a los patrimonios, a las personas y no tanto a las empresas, ¿no? Ahí hay un tema que es bien interesante y que da una perspectiva. La cuestión impositiva. La segunda cuestión es el tema industrial, ¿no? La política industrial. Argentina no es Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay o Paraguay, donde vos no tenés una discusión sobre política industrial porque ahí no hay bases industriales, es todo producción primaria, entonces no se discute esto. Ahora Argentina tiene una densidad industrial enorme, muy competitiva, por ejemplo, para encarar a corto plazo un proceso de sustitución de importaciones muy fuerte. Entonces, una manera que vos tenés de tener más divisas es porque exportás más y otra manera es porque demandás menos porque avanza la sustitución de importación. Entonces la cuestión de la política industrial, ahora que se vuelve a priorizar el proteccionismo y la política industrial más en general, ahí tenés una ventana importante. Y el tercer elemento que yo creo que es un tema de discusión y que vos lo mencionaste un poco recién es qué lugar ocupa el Estado en la captura de la renta, ¿no? Porque este es un tema no menor. Si vos mirás el triángulo del litio, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile, tenés tres modelos de gestión estatal muy diferentes, donde el peor es el argentino claramente y Bolivia es el ejemplo más extremo y para mí más interesante. Entonces hay mucha discusión que hay que dar ahí respecto a eso. Ahora, todo esto que yo dije, política industrial, política impositiva, el Estado agarrando renta, implica confrontación. Tenés toda esta limitación que te dan estos marcos normativos que mencionábamos, que también tienen que formar parte de lo que llamamos el modelo alternativo, pero sobre todo en la medida que implica confrontación, te pone en un lugar principal la fuerza social. Entonces, me parece a mí, ¿no? Y un poco la conclusión de este libro es, bueno, hay que bajar al territorio en términos de ir trabajando en la construcción de esta fuerza social, porque el plan está, las ideas están respecto de lo que se puede hacer, pero lo que no está claro para nada es cuál sería la alianza social que le daría sustento a una cosa que es esencialmente de guerra y conflicto, ¿no? Porque cuando vos decís, le tengo que sacar esta botella para generar transformaciones, bueno, este no me va a querer dar la botella así como así. Entonces, te diría, es un tema no tan económico, sino fundamentalmente político. Y ahí estamos en un problema, porque cierta heterodoxia te plantea, no, vamos con la exportación. Y cierta otra heterodoxia está inmiscuida en un internismo a cielo abierto que lo único que hace es ser funcional a que este proyecto avance cada vez más de la mano de este loco que nos gobierna hoy. Entonces, por eso creo que es muy importante no solo pensar el modelo alternativo, que hay un montón de ideas dando vueltas, sino sobre todo trabajar en la construcción política. Y me parece que eso cuanto antes lo hagamos mejor. Bien, tengo una pregunta que va en realidad, no sé si, bueno, en parte sí, que tiene que ver con este mandato exportador que tenemos,
¿por qué crees que se pierde la posibilidad, por ejemplo, en esto de controlar la fuga que hay de lo que es la... se me fue el nombre. La licitación ahora del Paraná, de la hidrovía, que el año pasado la extendieron, digamos, se vencían, la extendieron un año más y ahora recae en este gobierno que claramente la va a privatizar, digamos, nuevo, se va a licitar de nuevo. ¿Crees que ese hubiera sido, por ejemplo, un buen control? Porque he leído varios estudios que dicen que se fuga un montón de dólares por la falta de control, digamos, que de campo, que hasta que creo que tiene que ver con lo que plantea en el libro, de que los dólares se generan, los dólares están, pero se van. Es tal cual lo dijiste. Cuando fue el despelote de Vicentín, se puso en evidencia algo que ya se sabía, que es, se llama, en economía le decimos precio de transferencia, que es como una manera de sacar plata y que el fisco no te la... no es tanto evasión, sino más elusión. Entonces vos, por una práctica que ahora voy a mencionar, pagás menos impuesto a las ganancias centralmente y por otro lado, cuando concretás tu operación de comercio exterior, fugás plata, porque esa plata no queda retenida en el circuito financiero interno. Y bueno, la subfacturación de exportaciones la hacen todas las cerealeras, todas las mineras, todas las petroleras. Entonces ahí no es solamente un tema de la hidrovía, sino vinculado a lo de Sebastián también. ¿Qué hacemos con el rol del Estado en el comercio exterior? Porque ahí, por eso lo de Vicentín era tan importante. No solo porque el Estado se hubiera apropiado de una empresa clave en el manejo de las divisas, sino también para conocer el manejo de los costos. El grueso de la guita de Vicentín terminó en Paraguay y Uruguay, fuga. Entonces ahí la cuestión del comercio exterior, algunos dicen monopolio, nacionalizamos el comercio exterior, otros dicen control estatal de la hidrovía, otros dicen recuperemos el control de los puertos. El modelo alternativo puede tener muchos componentes de qué hacer. Pero bueno, eso implica confrontar con el poder económico transnacional exportador. Entonces, bueno, y vuelvo a esto anterior de los tratados bilaterales de inversión. Hoy nada de eso podríamos hacer, porque terminás en un juicio internacional. Lamentablemente, los TBI, los tratados bilaterales de inversión, son tan rígidos y tan condicionantes que no podés hacer mucho más que denunciarlos, que es lo que denunciar quiere decir sacártelos de encima, digamos, y dejar de tener tratados bilaterales de inversión. Si no, no tenés manera de avanzar en estas vías del modelo alternativo que vamos planteando. No, los tratados bilaterales siempre es lo mismo, lo firman dos países, por Argentina y China, no importa, y X. Lo eleva el Ejecutivo al Parlamento de cada país, lo eleva de cada país y cuando los dos parlamentos lo aprueban entra en vigencia. La denuncia es lo mismo, cuando el poder legislativo de un país dice, bueno, cuando venza este tratado no lo renovamos, es como dar de baja un contrato de alquiler, parecido. El tema ¿cuál es? Y ahí está la cosa. Pasa por el poder legislativo, o sea, pasa por el honorable Congreso de la Nación. O sea, está comprometido en tener o no TBI el conjunto de la clase del sistema político. Entonces, no es menor el tema, ¿no? Ahora, en esto que planteaba Gabriel de la batalla cultural o de la construcción de la fuerza social, es muy poca la gente que interpela al poder político respecto de sáquennos este lastre de encima. Por desconocimiento, por lo que sea, no lo hacemos. Bueno, entonces ahí tenés un condicionante que es realmente muy fuerte. Argentina tiene un récord que es el país con más TBI a nivel mundial y la mayoría de los países que tenían TBI se van porque ven que te condiciona mucho a la hora de pensar qué hacer y qué no en términos de política económica. Entonces, mientras tengamos esto, es complicado. Entonces, todo lo que vos planteás, que está buenísimo y que sin duda, o lo que yo planteé de el Estado apropiándose de porciones mayores de la renta, qué bueno que está, pero podés terminar comprando un despelote que te mete en un juicio internacional, el CIADI te falla en contra y sonaste. Entonces ahí hay un tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Martín por haber estado acá, por haber tenido a
bueno, a presentar tu libro y a responder todas nuestras preguntas. Y muchas gracias a todas las personas que han participado, que han estado hace un montón de tiempo y se han quedado. Así que bueno, con esto damos por finalizado estas jornadas y un gran aplauso para todos.